Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a un vídeo que creo que será del interés de muchos de vosotros, porque es que me he fijado que la mayoría de la gente que me sigue aquí en el canal pues es gente de entre 25 y 35 años, es decir, de gente pues más o menos de mi quinta. Yo tengo 37. Vamos, que soy de 1986. Y digo esto porque es que muchas veces cuando hablo pues en la caja de comentarios con los suscriptores del canal y tal, pues solemos ponernos a rememorar pues series del pasado. Y de eso va a tratar el vídeo de hoy, pues series que disfruté durante mi infancia, gracias pues a sus adaptaciones a anime, y que ahora pues podemos disfrutar en manga. Hay series de las que os voy a mostrar que, bueno, actualmente se encuentran descatalogadas por desgracia, pero hay otras que no. Hay otras que de hecho en el momento en el que grabo este vídeo pues se encuentran en publicación. Y eso yo pienso que es un vídeo que a los que tenéis más o menos mi quinta pues os interesará mucho. Y puede que también sea un vídeo que le interese pues a los suscriptores más jóvenes del canal, porque a fin de cuentas, esto también no está de más decirlo, muchos chavales jóvenes me siguen precisamente por eso, para saber qué es lo que nos gustaba pues a los aficionados del manga ya por los años 90, por la década de los 2000, qué series estaban de moda, qué series lo estaban petando y tal. Es algo que a la gente joven pues le llama bastante la atención. Bueno, a la gente joven y todo se ha dicho pues a la gente que ya se va aproximando a los 30 o ha superado los 30 y pues se está iniciando en esto del manga. Que ya digo yo que nunca es tarde para empezar, para adentrarse dentro de un hobby y menos en el manga porque como suelo decir, mangas los hay para todas las edades. Los hay, vamos, para todas las edades, de todos los géneros, de todos los estilos. Y nada, bueno, pues dicho esto, pues voy a empezar ya. Y el primer manga que voy a mostrar es un manga que, bueno, me marcó a mí de pequeño. Bueno, el manga y la serie de anime, de hecho, comencé, pues, como todos los que os voy a mostrar, a través de la adaptación anime. Y esa serie que nos marcó a mí y a tantos en España y bueno, y también en otros países como países de Latinoamérica, como pueden ser pues México o Argentina, fue pues Dragon Ball, o sea, una serie que nos marcó a todos, una serie que, lo he dicho muchas veces, si no fuera por Dragon Ball, pues es que para empezar no tendría este hobby, o sea, o puede que sí, porque ya digo, yo empecé a leer cómics gracias a Mortadelo y Filemón, un cómic, esto lo explico para los que no seáis de España, un cómic muy popular aquí en España, es el TVO Patrio, el cómic patrio español por antonomasia. Y eso, empecé pues a leer cómics a través de Mortadelo y Filemón y también pues gracias a Dragon Ball. Dragon Ball pues yo creo que empecé un poco más tarde que con Mortadelo, porque Mortadelo lo encontrabas en todas partes. Pero a principios de los 90 Dragon Ball pues era prácticamente lo mismo que Mortadelo y Filemón, es decir, tú ibas a un kiosco y te encontrabas ahí a la venta pues las grapas estas de Dragon Ball serie blanca. De hecho tenéis un vídeo aquí en el canal en el cual pues hablo de mi primer manga, que es pues un número de Dragon Ball serie blanca. Un número al cual le guardo mucho cariño, muchas emociones. Y es que a fin de cuentas, pues lo dicho, Dragon Ball pues fue una serie que me marcó de crío. Me marcó muy fuerte. Luego, pasados unos años, es decir, yo empecé a ver Dragon Ball cuando tenía 6 años de edad. Me acuerdo que iba a primero de primaria. Y luego, pasados unos años, ya cuando estaba terminando pues lo que era la primaria, la EGB, como se conocía por aquel entonces en España, yo cursé EGB, ya digo que soy del 86, pues repusieron Dragon Ball en esto, en Antena 3. Y bueno, y también en televisiones autonómicas como en Televisión de Galicia, pero yo la veía pues con el doblaje español porque es el doblaje con el que me crié, a pesar de entender gallego y tal. Y aparte pues prefería el doblaje español. Y el caso es que ahí pues me volví a reenganchar y ahí ya fue cuando empecé a comprar pues semanalmente lo que eran las grapas de Dragon Ball serie amarilla, que era una reedición de la serie blanca. Y luego pues hice lo mismo
a ritmo quincenal con la serie azul de Dragon Ball, que era pues una parte de Dragon Ball que recopilaba pues todo lo acontecido después de esto, de la saga de Namek y Freezer. Muchos recuerdos le tengo asociados a esto, a Dragon Ball, muchísimos. De hecho, es ver una saga de Dragon Ball o un determinado acontecimiento de Dragon Ball y yo acordarme de lo que estaba haciendo ese día. En plan, yo el día que vi cuando Goku se convertía en Super Saiyan, me acuerdo que luego fui a no sé dónde, hice esto y lo otro. Cosas así, o sea, es increíble lo de esta serie. Para mí es nostalgia pura, o sea, Dragon Ball es nostalgia pura. Yo pienso que todo esto que os estoy diciendo no sonará extraño, seguro que muchos os sentís como yo. Y voy a añadir una cosa, ya para terminar. Gracias a Dragon Ball tengo los valores que tengo, porque es una serie que me transmitió, o sea, muchísimos valores. Mi forma de pensar, mi moral, por así decirlo, vamos, todo se lo debo a Dragon Ball, incluso mi carácter. De hecho, hace poco tiempo, se hizo aquí en España un estudio que demostraba que la gente que se había criado con Dragon Ball tenía pues una serie de características en su forma de ser, en su carácter, diferentes al carácter de gente que no se había criado con Dragon Ball. Eran más optimistas, solían pues no rendirse ante la adversidad. Aunque esto último de no rendirse a la adversidad lo pongo en duda, porque yo me acuerdo cuando empecé a relacionarme con gente del mundillo, del manga y el anime, que me topaba con gente que era como, joder, esta gente, o sea, son todo lo contrario a los valores de Dragon Ball. Es decir, yo por ejemplo, una de las razones por las que empecé a hacer ejercicio físico, pues fue gracias a Dragon Ball. Me acuerdo que al principio me costaba mucho, pero yo pensaba en Goku y seguía adelante. Pero es que claro, luego voy a esos eventos de manga y anime y veo a la gente y veía a esa gente que me encontraba allí, era como, ¿pero es que esto es todo lo contrario? O sea, totalmente dejados, la forma física era un cero a la extrema izquierda y era como, esta gente de verdad ha disfrutado Dragon Ball del mismo modo que yo, la ha interpretado del mismo modo que yo. Lo dudo enormemente, porque vamos. Pero vamos, dejándolo todo claro, pues eso, Dragon Ball, una serie de mi infancia, la más importante, y por eso pues es la primera que muestro, también porque era la más obvia, y también porque es la serie acerca de la cual pues tenía más cosas que decir, porque a fin de cuentas es, lo dicho, una de las series de mi vida, por no decir la serie de mi vida, Dragon Ball. Y bueno, la siguiente serie que os voy a mostrar, pues no llega al nivel de Dragon Ball en cuanto al impacto que supuso en mi vida, en el desarrollo de mi persona, de mi carácter y tal, pero sí que es una serie que disfruté muchísimo de pequeño. Y esa serie, bueno, pues si habéis visto mis últimos vídeos de compras manga, o el último vídeo que subí al canal, el de 10 mangas que me gustaría que terminaran cuanto antes, pues ya sabréis de qué serie os estoy hablando. Y esa serie es Dragon Quest, las aventuras de Fly, The Adventure of Dai. Esta serie, bueno, yo la veía pues allá cuando tenía 6 años de edad o 7 años de edad. Me acuerdo que Dragon Ball la emitían en una televisión autonómica aquí en España, en la televisión de Madrid. Y por aquel entonces a Dragon Ball le llovían muchas críticas. Había asociaciones de padres que por aquel entonces, bueno, pues eran los que estaban siempre dando la matraca. Hoy en día pues tenemos otro tipo de colectivos dando la matraca continuamente. Pues de aquella teníamos las asociaciones de padres, que siempre estaban con el rollito este de que Dragon Ball era una serie que incita a la violencia, que es muy peligrosa, que hay que prohibirla, que hay que impedir que los niños vean esa serie, y se inventaban muchas cosas. Y al final, pues la televisión autonómica, a través de la cual yo veía Dragon Ball, canceló la serie, dejó de emitirla, y en su lugar, bueno, pues empezaron a emitir esta Dragon Quest, las aventuras de Fly. Una serie que además a mí me pilló por sorpresa. Yo al principio pensaba que era Dragon Ball, que era una saga más, porque el dibujo me parecía similar y también porque las voces eran las mismas, las voces en español. De hecho, la voz del protagonista de Fly, si mal no recuerdo, era la de Son Gohan. O sea, ¿sabes? Y claro, yo pues eso, me ponía a ver esta serie pensando que estaba viendo una nueva saga de Dragon Ball. Yo, bueno, pues era inocente. Y es una serie hacia la cual pues también tengo muchos recuerdos asociados. Es decir, yo esta serie la asocio muy fuerte
a cuando aprendí a nadar, porque me acuerdo que iban a clases de natación, a eso de las 5 o 6 de la tarde, a una escuela privada que daba clases de natación. Y siempre que iba a natación, pues antes o después, no sé si lo veía antes o después, pues eso, me veía un capítulo de Dragon Quest, las aventuras de Fly. Y la tengo muy asociada a esa anécdota, a la serie que veía mientras iba a clases de aprender a nadar. Y luego es una serie que también vi en la televisión gallega. Esta sí que la vi completa en gallego. Tampoco era una serie muy larga, no era como Dragon Ball, que Dragon Ball pues está compuesta por cientos de capítulos. Esta pues estuvo compuesta por unos 40 y pico, la cancelaron y tal en Japón. Y recuerdo que cuando la vi en Televisión de Galicia, vi un capítulo que no había visto con anterioridad en la televisión autonómica de Madrid. Y es un capítulo que me marcó, que es el capítulo en el que el personaje de Pop pues aúna valor para declararse una chica. Y esa escena me impactó mucho porque vi que el personaje no se estaba esforzando por derrotar a un demonio, a un monstruo de estos que aparecen en Dragon Quest, sino para hacer algo que pues, sucedía en el día a día. Y es una escena que me impactó y que, vamos, en los años siguientes, o sea, cuando era adolescente, siempre que me declaraba una chica, yo pensaba en esa escena de Dragon Quest, las aventuras de Fly, siempre. O sea, tal cual. Pues eso, Dragon Quest, las aventuras de Fly, junto con Dragon Ball, pues una de las series más influyentes de esto que he visto en mi vida, una de las series que más influenciaron en lo que fue mi infancia, mi juventud. Y eso, en la misma línea que Dragon Ball y Dragon Quest, las aventuras de Fly, hay una tercera serie que me marcó mucho de pequeño. Y esa serie, esta igual no la esperáis tanto como las dos anteriores. Esa serie es Kimagure Orange Road. Bueno, Kimagure Orange Road, o como se conocía aquí en España, John y sus amigos, es un slice of life de los años 80. Una serie que, bueno, el manga original se publicó en los años 80 en la Shonen Jump, al igual que las dos anteriores. Y bueno, yo vi pues la adaptación animada en Telecinco. Y la verdad es que me fascinaba, o sea, esos escenarios, la primera vez que vi las calles de lo que es, pues, los barrios tokiotas de Tokio y tal, no fue a través de series como Doraemon o Shin-Chan, sino a través de Kimagure Orange Road. O sea, dicho esto, pues ya muchos me entenderéis lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, muchos de vosotros, los más jóvenes, la primera vez que visteis pues las calles de Japón pues sería a través de estas dos series, a través de Doraemon y Shin-Chan. Pues yo lo hice a través de Kimagure Orange Road. Y el impacto que supuso en mí pues fue similar. O sea, una serie que me gustó mucho. Luego, es una serie que disfrutaba mucho, pero de una forma diferente a Dragon Ball y las aventuras de Fly, porque a diferencia de estas dos, Kimagure Orange Road era, como ya he dicho, pues un slice of life, una serie pues de recuentos de la vida, en la que te mostraban pues el día a día del protagonista, el triángulo amoroso que se forma entre estos tres personajes. Y era una serie que a mí la verdad es que me hipnotizaba. O sea, yo me sentaba delante de la tele y me veía esos capítulos y no sé, tenían un no sé qué que me fascinaba. Y eso hizo que pues que sea una serie, vamos, de mis favoritas, una serie a la cual le debo pues esa especie de pasión que siento hacia la era Showa, hacia el Japón de los años 80. Y una serie que siempre es un gustazo, pues eso, releer o bien revisar la adaptación anime. Porque ya digo que es una serie que me marcó mucho, me marcó mucho. No es una serie que marcara a tanta gente como Dragon Ball, pero a mí la verdad es que su visionado me impactó en su día, me impactó. Y bueno, vamos a ir ahora más rapidito, ¿vale? Porque estas tres eran las más importantes de este listado. Y las que vienen a continuación pues fueron series que disfruté mucho de pequeño, pero no me llegaron a marcar como lo hicieron las tres que os acabo de mostrar. La siguiente serie que os voy a mostrar es Chicho Terremoto. Bueno, esta serie, todos los que tenéis mi quinta os habréis partido a carcajadas viendo esta serie, vamos, os habréis montado de risa viendo esta serie. Era una serie que, bueno, todos los de mi quinta la conocemos, todos los de mi quinta conocemos muy bien al personaje de Chicho Terremoto y a los demás personajes que aparecían en esta serie, como al perro, Bobby o Rosita, porque es que los nombres, por si no lo sabíais,
de aquella, cuando nos llegaban adaptaciones anime, los traducían, de ahí tenemos títulos como el de Johnny y sus amigos. Pues en Chicho Terremoto pasaba lo mismo, de hecho la serie original se titulaba Dash Capei, una serie pues de principios de los 80 que lo que hacía era pues continuar esa estela de series ambientadas en un entorno escolar que se caracterizaban por un humor muy guarrete, muy gamberro, y lo que hacían pues era eso, seguir esa estela que inició pues Go Nagai con Haren Chigakuen, Go Nagai, el creador de Mazinger Z. Mazinger Z ya os digo que no os la voy a mostrar porque es una serie que no vi de crío y no llegué pues eso, a hacerme fan de esa serie como si otras personas que vamos, que fue una serie que les marcó. A mí Mazinger Z no me marcó. Chicho Terremoto, pues eso, es una serie que yo me reía mucho viéndola, a día de hoy me sigo riendo muchísimo con esas bromas. Mi sentido del humor podría decirse que prácticamente fue articulado gracias a series como Chicho Terremoto o Doctor Slump, también de Toriyama, como Dragon Ball, porque Doctor Slump la veía en la televisión de Galicia, pero el humor de Chicho Terremoto es que, vamos, me mataba, o sea, las bromas que hacía el personaje, luego lo pervertido que era. Es una serie que me educó muy bien, ¿eh? Pero en otro sentido diferente al de Dragon Ball, ¿eh? En fin, Chicho Terremoto, un cachondeo. Para mí el humor de esta serie es la cúspide del humor. Hay gente que la leerá y se sentirá ofendida o entrará en un estado de pánico moral, pero a mí me pasa totalmente lo contrario. O sea, yo con esta serie me descojono, aunque sepa que es un humor políticamente incorrecto, intolerable desde el punto de vista de algunas personas, pero a mí me parece, vamos... la cúspide del humor. Si es que me estoy riendo solo con recordar algunas escenas de Chicho Terremoto. En fin. La siguiente serie es otro Slice of Life y lo podemos situar a la altura de esto, de Kimagure Orange Road en cuanto a serie icónica de los 80. De hecho, Kimagure Orange Road es una serie que se creó un poco a rebufo de esta serie que os voy a mostrar. Y esa serie es Touch, Bateadores. Bueno, Touch Bateadores pues es una serie que al igual que Kimagure Orange Road, yo recuerdo haberla visto en Telecinco. Por aquel entonces, a principios de los 90, aunque a muchos os cueste creerlo, Telecinco era un canal de mucha calidad que rellenaba gran parte de su parrilla televisiva con esto, con series de anime y con otros programas también procedentes de Japón como Takeshi's Castle, que aquí se conoció como Humor Amarillo. Aunque ese a día de hoy pues me parece un programa un tanto rancio, con un humor un poco racista desde mi punto de vista, sin que tampoco llegue a ofenderme. Yo pues lo contextualizo en su época y tal. Sé cómo era ver ese programa en su día, no es como verlo ahora, que te quedas así en plan, ¿y este humor? Pues en su día no era así, porque en su día pues ya digo, no había internet. Es una cosa que suelo comentar, o sea, a mí me encanta haber nacido en los 80, porque soy la última generación que vivió pues un mundo sin internet. De hecho yo no tuve ordenador hasta los 15, 16 años. Y móviles pues hasta los 20 y pocos no tuve móvil. Y solo servían para llamar y recibir SMS y ya está. Y claro, soy pues la última generación que vivió un mundo sin internet y la primera en vivir pues ya no solo la llegada de internet, sino también la llegada de las redes sociales, la llegada de los smartphones. Y por eso digamos que tengo una mente que sabe pues mantener un equilibrio entre ambos mundos, entre el mundo actual, siglo XXI, y el mundo pues que había antes, en el siglo XX, una época más tranquila, más feliz y con más libertad. Y todo eso que acabo de decir, el hecho de que pues fuese una época más tranquila, más feliz, más chill, por así decirlo, está muy bien reflejado en esta serie, en Bateadores. Está muy bien reflejado. O sea, si queréis leer una serie o ver un anime, porque ya digo que a mí lo que me marcó fue la serie de anime, que refleje esa felicidad, ese ambiente que se respiraba en la década de los 80, Bateadores. O sea, leed este manga o ver el anime, porque ambos, tanto el manga original como su correspondiente adaptación anime, son de una calidad muy alta, muy alta. Es una serie que tengo comentada aquí en el canal. Y bueno, al igual que Kimagure Orange Road, es un manga que en la actualidad pues se encuentra agotado en España. Y al igual que Kimagure, pues en la década de los 2000 se reeditó el manga, porque ya nos había llegado con anterioridad en los 90, aunque no se editó completamente.
pues eso, en la década de los 2000 se reeditó Bateadores, al igual que Kimagure, pero a los que nos interesaban ambas series, pues nos hicimos con estos mangas, y a día de hoy, pues... bueno, iba a decir, no veo a ninguna editorial sacándolo, pero es que el mundillo editorial está muy loco. De hecho, hoy mismo la editorial Norma ha anunciado la licencia de Hikaru no Go, cosa que me ha dejado loco porque yo ya la daba por perdida. Y claro, igual alguna editorial, como no sé, Arechi, vamos, estoy pensando en Arechi porque licencia cosas muy locas como City Hunter o Cat's A, otra serie que se emitió aquí en España en los 90. Pues igual la rescata del olvido, igual, no sé, porque es una serie que yo pienso que debería estar siempre a la venta, porque es que ya no solo lo digo porque sea una de las series de mi infancia, sino también porque Touch, Bateadores, es una de las series más importantes del manga, de la historia del manga. A fin de cuentas es un manga de Mitsuru Adachi, un mangaka que aquí pues no ha tenido éxito, pero en Japón es toda una autoridad. De hecho, a día de hoy siguen haciendo adaptaciones anime de esto, de sus mangas. Y el autor pues sigue en activo. Es uno de los autores más queridos en Japón y que en Japón pues tiene una fama a la par que Rumiko Takahashi, la autora de Ranma. Y la verdad es que es una lástima que esta serie pues solo sea recordada por los más cafeteros y también pues por los más nostálgicos, por los que pues ya veíamos anime en la década de los 90 y tal. Y es un poco lástima, porque es una serie que lo vale mucho. La tengo comentada en el canal, si queréis saber más acerca de ella, pues eso, os invito a que visitéis la reseña, porque es una reseña de la cual estoy bastante orgulloso. Es una reseña que me gustó bastante cómo quedó. Y bueno, he mencionado Ranma, así que pues os voy a mostrar ahora, pues eso, Ranma. Esta serie es muy recordada por muchos. Series como Kimagure o Bateadores, pues muchos de mi edad no las recuerdan tan claramente como Ranma. Pero Ranma, pues eso, es una serie que a todo el mundo le suena. Es una serie que, para mi sorpresa, al igual que sucede con Dragon Ball, sigue teniendo éxito entre las generaciones actuales, sobre todo entre el público femenino. Es una serie que yo siempre que he conocido a alguien que era muy fan de Ranma, se daba la casualidad de que era una chica. Y la verdad es que es una serie que a mí me parece, vamos, increíble. O sea, es una serie que además, del mismo modo que hizo Rurouni Kenshin en su momento, me abrió lo que fue pues una ventana hacia lo que era la cultura japonesa. O sea, esa cultura en torno a los baños, por ejemplo, los baños termales. El protagonista, pues tenemos a un chico que cuando le mojan, pues se convierte en chica. Y luego pues tenemos otros personajes que cuando les mojan, pues se convierten en animales. Por ejemplo, hay uno que cuando le mojan se convierte en cerdo, otro se convierte en pato, una chica se convierte en gata y así. Y es una serie que, vamos, yo la veía de pequeño y me encantaba. También, a ver, yo de pequeño la veía y me acuerdo que siempre volvía a un capítulo de Ranma porque hubo un capítulo especial de playa en el que aparecían unas chicas en paños menores. Y claro, yo de pequeño, pues ya digo, Chicho Terremoto me educó muy bien en ese ámbito. Y bueno, yo pues siempre me ponía a ver un nuevo capítulo de Ranma con la ilusión de, de ver alguna... Ya sabéis, ¿no? O sea, no lo quiero decir porque YouTube es muy puritano, igual se pone a chillar. Y quiero evitar eso. Pero eso, yo siempre me ponía a ver Ranma, pues como otras series, a ver si veía algo de carnaza. O sea, yo me acuerdo que hay series que no me gustaban, como, bueno, no me gustaban, o sea, me gustaban, pero tampoco me gustaban tanto como las que os estoy mostrando, como Ranma. O sea, series como Marmalade Boy, yo me acuerdo que veía Marmalade Boy, La familia crece, vamos, solo por si en algún capítulo se daba la suerte de que aparecía la protagonista saliendo de la bañera en pelotas o algo así. A ver, vuelvo a decirlo, soy de una generación que no teníamos internet. O sea, así estaba el panorama, así estaba el panorama. O sea, yo, vamos, no perdía la esperanza. El caso es que Ranma es una serie que, bueno, es uno de los mangas más importantes de la historia. Es la obra más icónica de Rumiko Takahashi junto con Lamu. De hecho, las dos son muy parecidas, tienen un humor muy similar. Yo prefiero Lamu. O sea, prefiero Lamu porque a diferencia de Ranma pues no me parece tan repetitiva, aunque hacia la parte final lo sea. Pero a fin de cuentas a Ranma le perdono el hecho de que sea una serie repetitiva, porque a fin de cuentas es de humor
y cuando uno se pone a leer Ranma pues suele ser para eso, para echar unas risas y no por seguir una trama que cause pues intriga. Y es una serie que vamos, yo creo que no necesita presentación, yo creo que todos la conocéis. Selecta Visión, por ejemplo, ahora está rescatándola en formato DVD y Blu-ray, conservando además el doblaje original. Y también, ya que hablaba un poco así del hecho de que yo veía Ranma por ver Carnaza y tal, decir que aquí Ranma pues nos llegó con escenas censuradas. Había muchas escenas en las cuales pues se aplicaba censura. La mayoría de escenas, pues eso, que transcurrían en los baños. Y bueno, vamos a continuar y ahora pues voy a mostraros una serie que no es de las que más me marcaron. De hecho, las que os voy a mostrar ahora no me marcaron mucho, pero sí son series que vi de crío. O sea, son series que vi de crío y que, bueno, pues disfruté. No tanto como las que os he mostrado, pero las disfrutaba. Una de ellas es Capitán Tsubasa. Bueno, con Capitán Tsubasa lo que me sucedía era que yo, pues, a mí el fútbol no me gusta. O sea, a mí el fútbol de pequeño, yo me acuerdo que por aquel entonces en la sociedad española se buscaba mucho, se imponía que todos fuéramos iguales, que todos tuviéramos los mismos gustos, la misma forma de pensar, que nos programaban como robots, ¿no? Y claro, yo eso lo notaba cuando iba al colegio, que nos obligaban a jugar al fútbol, a mí me imponían que tenía que jugar al fútbol, aunque era un deporte que me desagradaba y que me causaba rechazo. De hecho, me metían en el campo de fútbol y yo me quedaba quieto porque no quería jugar. Me decían, eres muy malo, y yo pensaba, y yo de aquella pues no sabía qué contestar, me quedaba así. Pero ahora diría, pues es que no es que sea malo, es que paso de jugar, así de claro. O sea, era como, yo que sé, alguien al que mandan a combatir al frente y se la suda la guerra, se la suda todo y se queda ahí parado en la trinchera, si eso levantando las manos para que le huelen los dedos y de vuelta a casa. Pues eso era yo, de aquella. Y claro, yo me acuerdo que iba al colegio y estaban todos los chavales obsesionados con el fútbol. Fútbol, 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 no hablaban de otra cosa. Y era como, Dios mío, qué horror, pero sí. Y a mí me parecía un rollo, ¿por qué? Porque en mi casa no se consumía fútbol, se consumían otras cosas. Y claro, a mí esas cosas que se consumían en mi casa, que solían ser pues documentales de animales, series de anime, cosas así, pues me parecían más divertidas. Yo, por ejemplo, ver documentales era algo que me fascinaba. De pequeño me gustaban mucho los animales, tal, ¿no? Y claro, luego me ponían un partido de fútbol y yo me aburría. Yo era como, pero ¿qué tiene esto de emocionante? ¿Por qué sucedía esto? Porque es que a mis compañeros, yo esto me di cuenta de pequeño ya, este adoctrinamiento y tal. O sea, yo ya de pequeño me pispaba de estas cosas. Porque luego al salir de mi casa y al ir a casa de un amigo, yo veía al padre de mi amigo y veía que estaba como un loco viendo un partido de fútbol. Estaba, ¡gol! No sé qué. Y mi amigo, al ser un niño, los niños lo que hacen es imitar a los padres. Pues de ahí viene un poco eso. De hecho, yo ya digo que en España sí, se dice que hay mucho aficionado al fútbol, pero aficionados de verdad, que lo sean, que lo disfruten bien, que se vean todos los partidos, no solo los de su equipo y tal, que vean el fútbol como un deporte, no solo como una herramienta para sociabilizar. Yo he conocido muy poca gente, muy poca. Y claro, yo a mí el fútbol, pues eso, es un deporte que siempre le he tenido rechazo. Ya en el instituto me tuve que pegar a puñetazo limpio con más de uno porque me atacaban por no gustarme el fútbol, porque ya digo que se imponía, o sea, desde las instituciones se buscaba eso, que a todo el mundo le gustara el fútbol, porque el fútbol como herramienta política es increíble para embrutecer a la sociedad y tenerla pues eso, adormecida. A fin de cuentas es una herramienta que se usa dentro, pues eso, del pan y circo, que ya empleaban los romanos en la antigua Roma, para que la gente pues no se rebelara contra un político, para que no se, ¿sabéis? Para que no se causaran pues manifestaciones y tal. Pues la gente pues toma fútbol, alcohol, ya está. Y muchos pues ya con eso ya eran felices, aunque vivieran en la miseria. Y claro, yo esas cosas ya las veía de pequeño. O sea, no lo creáis o no, yo ya de pequeño veía eso. Y claro, yo al fútbol siempre le tenía manía. Dicho esto, es importante decirlo, creo que he dejado claro el motivo por el cual pues Capitán Tsubasa era una serie a la cual yo le tenía cierto prejuicio. O sea, era una serie que yo la veía y bueno, de primeras no me gustaba. En los primeros minutos decía, ¡buah! Esto es de fútbol, qué rollo tal. Pero veía los partidos y era como, joder, esto es mucho mejor que los partidos de fútbol que
que veo en la televisión, que ponen en los bares y tal. Esto es mucho mejor. Y yo me acuerdo que una vez fui a un bar y dije que pusieran Capitán Subasa. Estaban poniendo un partido en el que jugaba el Real Madrid. Y me acuerdo que había viejos de 60 y pico años llorando porque estaba perdiendo el Madrid. Y yo flipando, yo en plan, pero ¿por qué lloran y tal? Si, ¿en qué le afecta en su vida? Y yo me acuerdo que le dije al camarero que pusiera Oliver y Benji, que es como se tituló aquí, pues Capitán Subasa. Pero es una serie que ya digo, yo no disfrutaba del todo por eso, porque de aquella tenía prejuicios hacia el fútbol. Sin embargo, con el paso de los años, pues fui valorándola. Y es una serie que, bueno, luego Glenat sacó el manga, del mismo modo que otras editoriales pues sacaron mangas que pues sabían que iban a tener cierto éxito aquí en España por el tirón nostálgico, como Bateadores en el caso de Otakulan o Kimagure en el caso de Glenat. Y bueno, Glenat pues eso, hizo lo propio con Capitán Subasa. Y bueno, yo no me la llegué a leer entera, no llegué ni a la mitad, y es una serie que ya digo, tengo muchas ganas de que termine para pues por fin conocer la historia completa y disfrutarla. Bueno, la historia completa entre comillas, porque la serie continúa en publicación. Y además es una de las series más importantes de la historia del manga. Mucha gente que juega fútbol en Japón, pues juega ese deporte gracias a esta serie. De hecho, Iniesta, el jugador bueno, que hablo aquí de Iniesta como si nadie le conociera, como si fuera aquí un manga de nicho, o un autor de nicho. Bueno, Iniesta dijo que a él, pues, Capitán Subasa también le había impactado. Y esto lo dijo porque cuando fue a Japón se reunió con el autor de Capitán Subasa. Una serie que marcó a muchos. Yo conozco a gente que es muy forofa del fútbol, pero de verdad, o sea, que se ve todos los partidos, no solo el de su equipo, o que solo se ve los penaltis y ya está. O sea, gente que es muy fan del fútbol y que esta serie la tienen pues como yo Dragon Ball, tal cual. Como yo Dragon Ball. Para ellos Capitán Subasa fue pues la serie de su vida, la serie que les marcó. Y bueno, ahora voy a hacer aquí una pequeña pausa, que veo que me estoy quedando sin batería. Y continuamos con las últimas series que os quiero mostrar en este videito. Bueno, después de esta breve pausa, pues continúo. Y ahora, bueno, pues os voy a mostrar una serie que, del mismo modo que Dragon Ball y Capitán Subasa, pues se marcaron a muchas personas, con esta que os voy a mostrar sucede, pues, 3/4 partes de lo mismo. Y esa serie es Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco. O sea, aquí, si os fijáis, pues todas las series nos llegaban las adaptaciones anime y se traducían los títulos. O sea, Capitán Subasa era Oliver y Benji, Dragon Ball era Bola de Dragón, y pues en el caso de esto, de Saint Seiya, era Los Caballeros del Zodiaco, un título bastante apropiado. Una serie que marcó a muchísimas personas, y he de decir que yo considero al fandom de Saint Seiya como el fandom más fiel a una serie, junto con Dragon Ball, que existe en Occidente. O sea, el fandom de Dragon Ball y el de Saint Seiya, o sea, son los más fieles, los más devotos a esas series. O sea, series que muchas personas vivieron de jóvenes, o sea, Dragon Ball y Saint Seiya, y a día de hoy pues siguen flipando con esas series, pero a unos niveles increíbles. Yo, por ejemplo, Dragon Ball sigo disfrutándola y tal, pero ya no es como cuando la veía de pequeño. Pero sin embargo hay gente que la sigue disfrutando del mismo modo, con la misma intensidad. Pues con Saint Seiya pasa lo mismo. Y además yo he de decir que el fandom de Saint Seiya, esto es opinión mía, tampoco os cabréis, pienso que es mucho menos tóxico que el de Dragon Ball. Pienso que es mucho menos tóxico. Y además es un fandom mucho más fiel a la serie, en el sentido de que veo que apoyan más a lo que es la marca, la imagen de Saint Seiya. Es decir, el fan de Dragon Ball, yo veo a mucha gente que dice soy fan de Dragon Ball tal, pero al final, más que ser un fan de Dragon Ball, es simplemente un nostálgico que recuerda Dragon Ball cuando la veía en televisión y tal, y que luego pues tiene un hijo y se le compra la grapa de Dragon Ball Super al hijo. Pero el fan de Saint Seiya, yo veo que es un fan muy a tope con Saint Seiya, que tiene el manga completo, todas las ediciones que han salido, de hecho. Tiene también las Mythcloth, las colecciona, las figuras de Saint Seiya.
Y son figuras además bastante caras. Hay algunas que han alcanzado precios prohibitivos. Iba a decir el nombre de una de ellas, pero no me acuerdo. Creo que se llamaba Femtos o algo así. Y otro se llamaba Radamantis. O sea, esas han alcanzado precios prohibitivos. Y bueno, yo Saint Seiya recuerdo que la veía de crío. La emitían también en Telecinco, al igual que esto, al igual que Kimagure Orange Road u otras series que no voy a mostrar, pero igualmente disfruté de crío, como City Hunter. Pero no llegó a esto, a maravillarme tanto como a otras personas. O sea, no llegó a impactarme muchísimo. Sin embargo, sí que me fijaba en lo de los símbolos del zodiaco, porque claro, yo siempre estaba ahí viéndola a ver si salía Leo, porque yo, pues al haber nacido en el mes de agosto, pues soy Leo. También esto igual no sorprende a nadie, a los que me conocen un poco pues no les sorprende, porque soy una persona muy orgullosa, muy orgullosa también. No llego al nivel de Vegeta, pero orgulloso soy. Y también soy una persona con mucho carácter, con mucho, que es lo que me ha hecho... Normalmente siempre que choco con otra persona suele ser por esto, porque tengo mucho carácter y no suelo ceder a esto, a opiniones... o sea, si yo tengo mi opinión, boom, es mi opinión, ya está. Y no suelo ceder, no suelo ceder. Las ideologías no suelen hacerme nada de efecto, digo, es una tontería tal... Algunas las acepto, otras no, pero normalmente las rechazo porque tengo mucha personalidad y mucho carácter. O sea, son rasgos distintivos de un Leo. Hay otras cosas inherentes a Leo que, bueno, yo no me siento muy identificadas con ellas, como que le gusta ser el centro de atención. A mí eso no me gusta, a mí me gusta pasar desapercibido. Y luego hay otras cosas como lo de que le gusta ser un líder. Bueno, soy de proponer cosas, pero tampoco soy de aquí de mandar. O sea, eso no me gusta. El caso es que lo de orgulloso y con carácter es muy Leo, y claro, yo me acuerdo cuando veía a Saint Seiya que tenía ganas de que saliese, pues eso, el personaje de Leo, el caballero del zodíaco de Leo, para saber cómo era, y la verdad es que resultó ser, pues esto, mi favorito. Era como, qué casualidad, fíjate tú, qué casualidad. Y luego es curioso porque luego una amiga mía, Ana, que es la mayor fan de Saint Seiya que he conocido, suscrita aquí al canal desde hace tiempo, miembro del canal desde hace un año, es súper fan de Saint Seiya a nivel tener todas las Mythcloth, tener todo el merchandising, tener todos los artbooks. Y ella es Géminis y se siente pues eso, identificada con Géminis, es su favorito. Y esto le pasa a todo el mundo. O sea, tú le preguntas a una persona cuál es su caballero favorito del zodiaco y te dice, pues es Sagitario porque yo soy Sagitario. O sea, pasa eso. El mío es Virgo porque soy Virgo y así. Luego está Mr. Pines, que es Libra. Y digo yo, hostia, ese es tu símbolo del zodiaco. Me acuerdo cuando me lo dije. Y me dice él, sí, la verdad es que me siento identificado con él. Y la verdad es que le pega. Le pega mucho, además. Es curioso. Dato adicional, los Leo nos llevamos muy bien con los Libra. Por eso me llevo bien con Mr. Pines, porque es Libra. Y con los Sagitario también me llevo bien. Con los Sagitario también me llevo muy bien. Curiosamente, en la serie pasaba algo parecido entre Leo y Sagitario. En fin, quería hablar de Saint Seiya, pero al final me he puesto a hablar del horóscopo. Suele pasar cuando se habla de Saint Seiya. El caso es una serie que a mí pues de pequeño no me maravilló mucho, no me marcó mucho. Y de hecho, yo el anime no me lo vi entero hasta la década de los 2000, hasta el año 2005, que una chica me pasó pues la serie en DVD. Y luego el manga me lo leí por primera vez bastante tarde, en el año 2017. Poco antes del primer viaje a Japón. De hecho, lo comenté de forma breve en el canal, de forma muy breve. Cuando hacía vídeos aquí comentando mis últimas lecturas, una detrás de otra y ya está. Pero es una serie que yo entiendo que a muchos les marcase, porque es una serie que en cuanto a animación, yo pienso que de todas las que os he mostrado es de las mejores. O sea, el anime de Saint Seiya es muy bueno y en cuanto a calidad de animación supera con creces a Dragon Ball, pero con creces, de verdad, con creces. A fin de cuentas, Shin Araki, pues bueno, no hace falta añadir más. Shin Araki. Pues eso, Saint Seiya, los caballeros del zodiaco. Y bueno, ya para ir terminando, se me está formando aquí una buena torre delante mía. Os voy a mostrar, iba a mostrar los City Hunter, pero al final he decidido optar por esto, por mostrar Lupin. He decidido mostrar Lupin porque de Lupin tengo un recuerdo más intenso que City Hunter. Aunque ambas están a la par, ya digo, he dudado mucho. Era en plan,
¿Cuál pongo? ¿City Hunter o Lupin? ¿Pongo las dos o pongo solo una para darle más variedad al listado? Pues al final me he decantado por Lupin. Porque es una serie que yo me acuerdo que la veía de crío y me impactaba el hecho de ver escenas que yo asociaba a lo que era cine y de imagen real en animación. O sea, el ver un personaje que era pues eso, un ladrón que se infiltraba en casas y tal, en mansiones y todo eso, a mí me sorprendía. O sea, era como, uy, qué curioso. Una serie de dibujos pensaba que hace las mismas cosas que actores en películas que me ha alquilado del videoclub. Los videoclubs era otra cosa que existía en los 90, por si no lo sabéis. Pero bueno, no me voy a poner a explicar ahora que era un videoclub. El caso es que yo Lupin la disfrutaba bastante cada vez que la emitían. La emitían además muy temprano. O sea, yo me acuerdo que me levantaba muy pronto, los fines de semana, a las 6 de la mañana o así. Y recuerdo que estaban emitiendo Lupin, o sea, recuerdos borrosos. No, esto lo digo por si alguien me viene a rectificar la hora en la que se emitía y tal, pero bueno, yo recuerdo que la veía. Y me impactaba ver al personaje, al protagonista, porque le veía y me parecía un salido. Decía, qué pervertido que es este personaje, parece el maestro Mutenroshi, porque yo cuando veía que estaba Fujiko en la cama y el protagonista Lupin saltaba hacia la cama como quien salta a una piscina, dejándose toda su ropa atrás, menos los calzoncillos, decía yo, joder, qué pervertido es este personaje. Pero bueno, luego cuando llegué a la adolescencia y vi a Fujiko Mine, pues yo sentí algo nuevo que se experimenta en la adolescencia, algo duro y tieso ahí abajo, y entonces dije, vale, ya entiendo a Lupin, ya entiendo por qué hacía eso. Ahora todo cuadra, ahora todo cuadra. Es lo que digo, no es lo mismo ver una serie cuando eres adolescente que cuando eres adulto. Pues lo mismo pasa cuando te ves una serie de adolescente y la ves que ya habías visto de crío. No es lo mismo, no es lo mismo. Pues eso, Lupin, una serie que si bien no me marcó, pues tengo recuerdos así asociados a ella, como el que os he descrito. Ah, que me trabo. En fin, Lupin. Y bueno, ya para terminar, os voy a mostrar una serie que esta quizás no la esperabais. Y es una serie que al igual que Lupin, al igual que Kimagura, al igual que Batadores, también se emitió en Telecinco. Lo de Telecinco era increíble, o sea, de ser un canal que nos trajo muchísimos animes y programación de calidad a convertirse en mierda absoluta. En un programa de salseo, esto lo digo para los que me veis desde Latinoamérica, un programa de salseo donde se ha visto lo peor que puede dar de sí el ser humano. O sea, parece que estoy hablando de Hitler más que de Telecinco, pero es que, bueno, no sé. La verdad es que me cuesta determinar qué es peor. En fin. Creamy Mami. O sea, paso aquí a hablar de cosas que no me gustan a algo súper positivo, súper bonito. Creamy Mami era una serie que yo recuerdo cuando la emitían en Telecinco en los años 90. Y era una serie que, al igual que Kimagure, me parecía muy tierna, pero está aún más. Era una serie que me maravillaba cuando la protagonista se transformaba. O sea, yo recuerdo que años después empecé a ver algunos capítulos así sueltos de Sailor Moon. Y era ver Sailor Moon y acordarme de Creamy Mami. Luego, pues años después, ya cuando me metí más a fondo en lo que era el mundillo del manga y el anime, pues ya descubrí que eso era un subgénero, el de las Magical Girls. Y claro, a mí pues me flipaba. Y además aquí teníamos pues eso, a una Magical Girl, a una chica, una niña, que se convertía en una idol, no en una guerrera, como sucedía en Sailor Moon. Y la verdad es que a mí estos animes de Magical Girls ochenteras, como Creamy Mami o Minky Momo y tal, debe ser por esa nostalgia que me evoca esta serie, que por eso siempre consiguen pues eso, relajarme, hacer que los disfrute. O sea, yo súper fan de las Magical Girls de los años 80 y de Sailor Moon también, del anime. También todo se ha dicho, yo las Magical Girls prefiero verme los animes a leerme los mangas. Y aquí lo que os estoy mostrando no es el manga original de Creamy Mami, que Creamy Mami pues ya os digo que fue un proyecto multimedia. El fin último era promocionar a la idol que cantaba el opening del anime. Este manga que os estoy mostrando, editado aquí en España por Arechi, es una especie de actualización de la serie original, una especie de puesta al día de Creamy Mami, una especie de remake, por así decirlo. Y yo la verdad es que tengo muchas ganas de que Arechi, pues eso, saque el manga original, que ya anunció la licencia hace tiempo,
y disfrutarlo, porque el anime la verdad es que de vez en cuando, mientras meriendo y tal, me pongo capítulos de Creamy Mami con el doblaje original. Yo, vamos, las series que vi en mi infancia prefiero verlas con el doblaje original, y bueno, series que vi en mi adolescencia también, como Evangelion. Yo Evangelion la he visto más de una vez, de hecho, con el doblaje original japonés, pero prefiero verla con el doblaje español, tal y como la vi en su día. Pues lo mismo pasa con estas series, o sea, yo prefiero verlas así con el doblaje original. Y eso, yo Creamy Mami a veces, pues mientras meriendo y tal, me pongo un capítulo para rememorar, pues, viejos tiempos y viejas sensaciones. Algo que la verdad mola mucho cuando uno pues se pone a esto, a rememorar todas estas series, ¿verdad? Siempre se suele decir que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, yo ahí pues discrepo. Yo pienso que cada época tiene sus cosas. O sea, yo por ejemplo he tenido épocas en el pasado a las que no querría volver ni harto de vino, épocas en las que sufrí. También en el pasado tuve épocas muy dulces. Ahora, por ejemplo, estoy atravesando una época dulce de mi vida, y es que al final te das cuenta que la vida es un poco eso. O sea, hay épocas buenas, épocas malas. Para algunas personas te dirán que lo que para ti fue una época buena, para ellos fue una época horrible, que fue una década horrible. O sea, hay gente que me habla de la década de los 90 como una década terrible, que no quieren ni recordar. Yo, sin embargo, es una década a la cual tengo asociada muy buenos recuerdos, al menos lo que fue pues la primera mitad de los 90, cuando era pues un niño y tal. Para mí, pues yo tuve una infancia muy feliz, y bueno, pues uno de los motivos por los que tuve una infancia feliz fue pues el hecho de que disfrutaba mucho de todas estas series que os he mostrado. Y bueno, pues en este vídeo quería pues eso, compartir un poco de nostalgia en estado puro, de hablaros un poco pues eso, de las series que por aquel entonces disfrutaba, ya no solo yo, sino también pues muchos otros aficionados al manga y al anime de aquella época. También decir, esto lo tenía que haber dicho al principio, que yo de pequeño sí que notaba la diferencia, o sea, entre series de anime y series de animación occidental. Hay gente que dice que no notaba la diferencia. Pues yo, a ver, yo ya lo digo, yo no sé si es que de pequeño era muy avispado, pero yo notaba la diferencia. A ver, también, sin ánimo de echarme flores, yo de pequeño siempre sacaba sobresalientes. O sea, era el típico chaval que nunca bajaba del 10 o del 9. Era el empollón de la clase. Sin que y eso no estaba unido a que me hicieran bullying, más bien al revés. O sea, era un bully que encima sacaba sobresalientes, tal cual, rarísimo. Y el caso es que yo me acuerdo que veía un capítulo de Dragon Ball o de Dragon Quest, las aventuras de Fly, o de Kimagure, y yo notaba la diferencia respecto a otras series como los cazafantasmas, las tortugas ninja. Decía, yo noto la diferencia. De pequeño pues no sabía explicarlo, no sabía explicar la diferencia. Pero a día de hoy, pues, ¿en qué radicaba esa diferencia? En que las series de anime tenían un componente más dramático, una narrativa más, una calidad de animación mucho mejor, porque yo, por ejemplo, me ponía a ver capítulos de la serie de Spider-Man de los años 90, y es que veía a Spider-Man moverse y parecía, vamos, que estaba letargado, parecía que llevaba unas perchas en el hombro que le impedían moverse bien. Era una de clepas a este Spider-Man, que está como entumecido o algo. Sin embargo, yo me veía el anime y veía todos los movimientos, todo más fluido, el dramatismo. Luego, el hecho de que los capítulos no tuviesen una estructura autoconclusiva, también lo notaba. O sea, en Dragon Ball yo me acuerdo que terminaba un capítulo y ya quería que empezase el siguiente. Pues eso no lo notaba en la animación occidental. Y bueno, estos son series que os he mostrado que disfruté de pequeño, que me marcaron, algunas más que otras, y que a día de hoy, pues eso, podemos disfrutar en manga. Porque hay otras series que yo disfruté de crío, pero que no tienen manga. Al menos que yo sepa. Una de esas series es la de los gatos samurái. Esa serie, si hubiera tenido manga, la hubiera mostrado en los primeros puestos de este listado, porque fue una serie que me descubrió, del mismo modo que Kimagure Orange Road me descubrió lo que era el Japón moderno. Esa serie, Los gatos samuráis, me descubrió lo que era el Japón del periodo Edo, los castillos, los trajes que había en el periodo Edo, esos trajes que tenían pues los shogunes, la figura del shogun mismamente. O sea, yo era como, ¿pero qué es esto? ¿Por qué los castillos son tan diferentes? O luego cuando decían Tokio, es una de, ¿qué es Tokio? Y luego le preguntaba a mi padre, ¿qué es eso de Tokio? Y me decía mi padre, eso es una ciudad que existe en otro país que se llama Japón. Y claro, son recuerdos que a uno pues le quedan, y series que eso, que algunas más, otras menos, pues influyen en tu personalidad, en tu forma de ser.
Y series que al final, pues algunas más que a otras, pues uno pues le debe bastante. Y por eso pues yo sentía que debía hacer este vídeo. Un vídeo que llevaba, todo se ha dicho, bastante tiempo queriendo hacer. Así que nada, gente, bueno, pues este vídeo ha demostrado que vivimos un momento bastante dulce en lo que a la industria del manga en España se refiere, en lo que a la publicación de manga en España se refiere, porque ya habéis visto la de series que se publican en la actualidad, algunas pues están descatalogadas, pero yo pienso que es cuestión de tiempo que se reediten, o sea, yo pienso que Bateadores debería reeditarse, muchos la estamos pidiendo, así que todo sea, pues eso, que nos pronunciemos más personas y que algún día pues veamos esa serie reeditada del mismo modo que recientemente pues se ha hecho con otras series como City Hunter o Chicho Terremoto, serie que os he mostrado en este listado. Así que nada, gente, bueno, espero que hayáis disfrutado de este listado, espero que pues os hayáis entretenido pues eso, escuchándome y tal, con mi compañía y tal. Y nada, ya, pues nos vemos en próximos vídeos del canal. Tengo intención de hacer un compras manga, mostrando las compras manga que he hecho este verano. Así que, pues eso, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.